Nosotros somos los representantes de la Cámara de Comercio Internacional. Mi nombre es Jackson. Como representante tenemos a nuestra compañera también que es representante de la Cámara de Comercio, Brigitte, Daniela y Gabriela. Todos somos un grupo de representantes con el fin de darle inicio a esta conferencia, donde vamos a hablar todos los temas de los Incoterms, para que ustedes también tengan claro cada aspecto que hace cada término a partir del 2010. Para iniciar, los términos Incoterms determinan las obligaciones y las responsabilidades del comprador y del vendedor según el contrato de venta. Los Incoterms están divididos en tres grupos donde se ajustan según su acción principal y el nombre del grupo inicia con la misma letra del término. Entonces, los grupos existentes están los del grupo C, que son de carácter de entrega directa con pago del transporte principal. Tenemos CFR, que es costo y flete, C y F, que es costo, seguro y flete, CPT, que es transporte pagado hasta, TIP, que es transporte y seguros pagados hasta. En el grupo D es la entrega directa de llegada, que está el DAT, que es entrega al terminal, en el terminal, DAP, que es entrega en lugar, DDP, que es entrega con derechos pagos. El grupo E es la entrega directa a la salida y solamente tenemos el término EXW, que es en fábrica o lugar de convenio. Para finalizar, se encuentra el grupo F, que es entrega directa y pago de transporte principal, y en esto se encuentran solo tres. El primero es el FCA, que es franco transportista o lugar de convenido, el FAS, que es franco al costado del buque, y el FOB, que es franco a bordo. Bueno, vamos a continuación a ver las funciones de los términos incontables. El primero que vemos, digamos, es como la función del vendedor, tanto del vendedor como del comprador. El primero es XW, que es la entrega directa de salida. Entonces, las funciones del vendedor, la única responsabilidad del vendedor es poner la mercancía a disposición del comprador en sus locales en un embalaje adaptado al tipo de transporte. El comprador, el deber del comprador es el que asume los gastos y el riesgo inherentes al transporte desde la salida de la fábrica hasta el destino. Continuamos con el término FCA, que es el Free Carrier, que es el franco. El vendedor, la función del vendedor, si la entrega se efectúa en los locales del vendedor, es el vendedor quien efectúa la carga de la mercancía embalada conveniente en un vehículo proporcionado por el comprador. La función del comprador, el comprador es el que escoge el medio de transporte y el transportista con quien desea efectuar el contrato de transporte y cancela el transporte principal. El siguiente término es el FAS, que es el Free and Long Side Ship, que es el franco al costado del buque. La función del vendedor, pues, cuando la mercancía ya se hayan pagado los aranceles. La función del comprador, el comprador es el que debe asumir desde el momento todos los gastos y los riesgos de pérdida o deterioro tan pronto la mercancía haya sido entregada junto al buque. Tenemos el término de FOB, que es el Free on Board, que es cargado a bordo. La función del vendedor debe poner a disposición la mercancía en el puerto de embalaje designado a bordo del buque escogido por el comprador. La función del comprador es pagar el flete marítimo y el seguro se encarga de las formalidades de la llegada de la mercancía. El término CFR, que es Cost and Freighting, que es coste y flete. La función del vendedor, él es el que escoge el transportista, cierra y asume los gastos pagados al flete hasta el puerto de llegada convenido. La función del comprador, él asume los riesgos del transporte cuando la mercancía ha sido entregada a bordo del buque en el puerto de embarque. Tenemos el término de CPT, que es el Carriage Paid To, que es porte pagado hasta. La función del vendedor es el que coordina la cadena logística después de haberse encargado de los aranceles de exportación. El vendedor escoge los transportistas y paga los gastos hasta el lugar convenido. Las funciones del comprador, los riesgos de avería, él asume los riesgos de avería o pérdida desde el momento que las mercancías han sido entregadas
al primer transportista. Los términos del CFI, que es Cost Insurance Freight, que es coste o seguro flete. La función del vendedor es, él tiene la obligación adicional para proporcionar un seguro marítimo contra todo riesgo de la pérdida o daños de la mercancía. El comprador es el que asume el riesgo de transporte cuando la mercancía ha sido entregada a bordo. El término es CIP, que es Coverage and Insurance Paid, que es porte pagado, seguro incluido hasta el vendedor. Entonces, vemos que la función del vendedor debe proporcionar, además de un seguro de transporte, el vendedor también cierra el contrato de transporte, paga el flete y la prima del seguro. El comprador, los riesgos de daño o pérdida son asumidos por el comprador desde el momento en que son entregadas las mercancías hasta el momento del transportista. El término de DAT, que es entregado en terminal, el vendedor, la función del vendedor es poner a disposición del comprador en el terminal convenido, el puerto o el lugar destino en la fecha, en los plazos convenidos. El comprador debe recibir las mercancías apenas hayan sido entregadas y pagar el precio como ha sido previsto en el contrato de venta. Tenemos el término DAP, que es entregado en punto destino. El vendedor debe entregar las mercancías poniéndolas a disposición del vendedor en medio del transporte de aproximación listo para la descarga en el destino convenido. El comprador debe pagar el precio de las mercancías como previsto en el contrato de venta, recibir estas mercancías tan pronto hayan sido entregadas. Y por último tenemos el DDP, que es Delivery Duty Paid, que es entregados derechos pagados. El vendedor, en este caso, tiene las máximas obligaciones, que son las transferencias de los gastos y riesgos que se efectúan en el momento de la entrega, donde el comprador recibir en el lugar de destino convenido y pagar los gastos de descarga. Además debe comunicar al vendedor la necesidad de proporcionarle toda la información relacionada con la seguridad que fuese necesaria para la exportación, la importación, el transporte de las mercancías y su destino final. Bueno, los usos de los 5 TEMS. Para utilizar los 5 TEMS es recomendable que siempre se debe utilizar la última versión, la del 2010, donde la estructura de los 5 TEMS siempre va a ser el precio, el ICONTEP, la localización y la versión. Los ICONTEPs se ordenan según su grado de sencillez para que el exportador, es decir, lo que requiere de un menor costo y compresividad primero, y los que representan una mayor compresividad y costo sean los últimos. Para usar los 5 TEMS debemos ser conscientes que indican cada uno de ellos. Digamos, algunos nos indican el costo logístico que debemos asumir, indican las tareas relacionadas con la logística que quedan en nuestra responsabilidad. También nos indica que hasta dónde llega nuestra responsabilidad acerca de lo que le podría ocurrir a la mercancía en el transporte hasta el lugar donde sea convenido. Bueno, vamos con los alcances. El alcance de la EXW, el alcance entrega indirecta sin pago del transporte principal. De la CFR, el vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. CIF, el vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. En el CPT, el vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. CIP, el alcance, el vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. El riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al transportista dentro del país de origen. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario es el comprador. FAS, el vendedor es responsable de las gestiones y costes de aduana e exportación. En la FOB, el vendedor contrata el transporte a través de un transitorio o un consignatario, pero el coste del transporte lo asume el comprador. FCA, el alcance se hace cargo de los costes hasta que la mercancía está situada en ese punto convenido, entre otros la aduana en el país de origen. La DAT, el vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el seguro, que no es obligatorio, hasta que la mercancía se coloca en el terminal definida. También asume los riesgos hasta ese momento. La DAP,
El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal y el seguro, que no es obligatorio, pero de los costes asociados a la importación hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado. También asume los riesgos hasta ese momento. DDP, el alcance es el vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. Los gastos de aduana de importación son asumidos por el vendedor. Bueno, con esto concluimos nuestra conferencia del día de hoy sobre los términos de los Incoterms. Los invitamos a todos los que nos están viendo, a los que nos van a ver a futuro, para que nos sigan en nuestra página, donde van a encontrar información más detallada para que puedan pues, entender más a profundidad este tema que es tan importante para nuestra carrera. También vamos a ver la línea del tiempo en una imagen muy recreada, muy interesante, que con el fin ustedes se van a poder identificar fácilmente. Tenemos también unas imágenes en flujogramas para que ustedes puedan también, digamos, ver más a profundidad cada tema y cada grupo. Los invitamos a que dejen sus comentarios, la cual eso no es muy importante para nosotros. Gracias.